Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Comenzamos una nueva semana y bueno, vamos a terminar y a concluir hoy el tema del orgullo. Hemos hablado un montón de cosas acerca del orgullo, hemos visto lo que Dios piensa del orgullo y enfáticamente Dios dice que aborrece, que odia el orgullo. El orgullo puede pasar a veces desapercibido, a veces ni nos damos cuenta y se puede presentar de maneras buenas o benignas en que nosotros ni lo notamos al jactarnos de cosas o de dones o favores de Dios o tener la bendición de un buen trabajo, un buen empleo, una buena influencia, considerarnos exitosos, pero con una mirada en nosotros mismos y dejando de mirar a Dios, quien es el dador de absolutamente todo. Entonces, el orgullo hace que nosotros perdamos la mirada de Dios y la pongamos en nosotros mismos. El orgullo es una de las armas favoritas de Satanás. Puede disfrazarse de algo bueno, pero es totalmente pecaminoso. El orgullo pone demasiado énfasis en nosotros mismos y puede dañar nuestra actitud hacia Dios. Y que dejemos de mirarle a Él, dejemos de depender de Él y confiemos en nuestra propia prudencia, confiemos en nuestra propia sabiduría, confiemos en nuestras propias habilidades. Y bueno, también puede matar nuestro crecimiento espiritual, entendiendo que vamos a enfocarnos en nosotros sobremanera y dejar de cumplir la voluntad de Dios, los planes, sus propósitos y lo que Él tiene para nosotros, pretendiendo que nosotros podemos dar fruto separados de Él, pero entendemos por la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Así que la pregunta sería, bueno, ¿cómo vencemos el orgullo? ¿Cómo vencemos la altivez? ¿Cómo puedo quitar la soberbia, la vanagloria de mi vida? ¿Cómo la podemos quitar? Y la clave está en su antónimo, en la humildad. Pero antes vamos a orar y ya nos adentramos en la palabra. A ti damos la gloria, Señor, por la bendición de este nuevo día, una nueva semana que comenzamos y que podemos estar expuestos ante tu palabra, conociendo tu carácter santo, conociendo tu voluntad, conociendo tus planes, tus propósitos, Señor. A ti damos las gracias, a ti damos la gloria por este tiempo, pedimos tu guía y tu dirección y oramos en Cristo Jesús. Amén. La clave está en la humildad y entendiendo la humildad que básicamente es el antónimo de el orgullo o de la soberbia. Y quiero llamar su atención a la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice así la palabra. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y si ustedes pueden notar cuáles son los mandatos que encontramos en este pasaje. Y habla que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, entendiendo los ancianos dentro de ese contexto como los líderes de conducción, pero también podríamos hablar de que debemos estar sujetos a nuestros padres. Lo segundo es que debemos estar sumisos unos a otros. Y lo tercero que habla aquí en revestirnos de humildad. Entonces, hay una asociación y un vínculo muy estrecho entre la humildad, el someterse y la obediencia. Humildad, someterse y la obediencia. Todo esto está totalmente vinculado hacia la humillación, hacia la humildad. Y en este pasaje nos habla de esto. Ahora tenemos este par de mandatos de someternos, de estar sumisos unos a otros. Y cuando esa palabra es mencionada, ¿qué es lo que primero viene a nuestra mente? ¿Someterme yo? ¿Estar sumiso yo? No, no puede ser. Nos cuesta someternos, ¿cuánto nos cuesta estar sujetos a las autoridades? Si nuestro jefe, si a un profesor, a unos padres mandan algo a sus hijos, le dan un mandato, una cosa para que hagan urgente, ¿qué hacen nosotros? Comúnmente levantamos los hombros, no quiero hacer eso, levantamos el puño y no queremos someternos, no queremos estar sumisos a nadie. Queremos ser unos rebeldes sin causa. Ahora, nos cuesta someternos, pero debemos entender cuál es la causa de ello, pero también cuál es la motivación correcta y adecuada para también someternos. La clave está ahí en el versículo 6. El versículo 6 es la clave del sometimiento. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios tiene un entendimiento de que yo reconozco que Él es la autoridad, de que Él es el soberano, de que Él es lo máximo que está por encima de nosotros.
Él es la autoridad, pero también la Biblia nos dice que toda autoridad es puesta por Él. De manera que cuando yo me someto bajo la poderosa mano de Dios, me humillo bajo la poderosa mano de Dios, entiendo que debo someterme. Entiendo y reconozco su autoridad, su soberanía y por lo tanto puedo obedecer. El versículo 5 también nos da una clave y es que debemos revestirnos de humildad. Revestirnos habla como que si yo me quitara el orgullo, simbólicamente con una chaqueta y me pusiera otra de humildad. Es un acto de fe, es un acto de creer que nos lleva a ser obedientes, que nos lleva a someternos, que nos lleva a humillarnos, a estar sumisos. Todo sobre el vínculo y el entendimiento de que viene de parte de Dios. El obedecer a Dios hace que yo me humille. El obedecer a las autoridades, cuales sea que sea mi jefe, mi padre, el pastor de la iglesia, el alcalde, el presidente, hace que yo me humille bajo la poderosa mano de Dios. Y bueno, hay una cosa que me pareció hermosa en el versículo 6 al final, que no sé si ustedes lo notaron. Miren lo que dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y me llamaba la atención porque con el orgullo que buscamos, cuando yo soy orgulloso, yo quiero exaltarme a mí, así como el fariseo se exaltó cuando en esa oración allí en la parábola del fariseo y el publicano. Él quería exaltarse, él quería engrandecerse. Usías, Ezequías también son ejemplos de orgullo en donde ellos empezaron a inflarse y a crecerse. Pero aquí lo que dice este versículo es que si nosotros nos humillamos, es Dios quien nos exalta. Si nosotros somos orgullosos, somos nosotros los que nos exaltamos. Y la pregunta para cada uno de nosotros sería entonces, bueno, ¿quién quiere que te exalte? ¿Quién quieres tú que te exalte? ¿Dios o tú? Si tú te exaltas tú mismo, eres un orgulloso. Si Dios te exalta, eres un humilde. Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Al final de todo nos dará coronas, nos dará recompensas que no merecemos, pero esas coronas serán arrojadas delante de sus pies, porque Él es el que merece la gloria, Él es el que merece la exaltación. Así que la humildad está vinculada al sometimiento, a la sumisión, a la obediencia. Y el ejemplo sublime es el ejemplo de Cristo. Ese ejemplo lo tenemos allí en Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer versículos 3 en adelante. Dice así la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí nos dice, mira, no te enorgullezcas, no hagas nada por creerte mejor, por sentirte vanaglorioso, por exaltarte a ti mismo. Antes bien dice, con humildad. ¿Y cómo funciona la humildad? Aquí el versículo 3 nos dice, estimando a los demás como superiores a él mismo. Yo debo tener un entendimiento de que los demás son superiores, de que yo voy a estimar a los demás, yo voy a considerar, yo voy a ver a los demás como superiores. El orgullo, ¿qué hace? Yo me veo superior a los demás. La humildad, ¿qué hace? Los demás son superiores a mí y yo actúo en pro de esa manera. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve la humildad? El versículo 4 nos va a decir, versículo 4, atendámoslo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo se ve la humildad? Entendiendo que aquí mi necesidad no es tan urgente, es más importante la necesidad de otro, es más importante la necesidad de mi prójimo, es más importante la necesidad del vecino, es más importante la necesidad de mi cónyuge. Y cuando hablamos de los casados, podemos tener un entendimiento que muchos tenemos el concepto de, no, pues yo me caso para ser feliz. No. Tú no te casas para ser feliz, tú te casas para hacer feliz a la otra persona y debemos pensar en la necesidad de la otra persona. Yo como varón debo pensar en que mi esposa sea feliz, en que mi esposa le gusta esto, yo lo hago, en que mi esposa tiene esta necesidad, yo la suplo. Cuando cada uno de los dos cónyuges está en pro de eso, de estimar a los demás como superiores, de mirar más por la necesidad del otro, hay un buen matrimonio. Porque están centrados en Dios, considerándose el otro más importante, sometiéndose y mirando las necesidades unos por los otros. Ahora, ¿por qué debemos ser humildes? Y el versículo 5 en adelante nos va a dar el ejemplo máximo y sublime, que es el ejemplo de Cristo. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué debemos someternos? ¿Por qué debemos humillarnos?
Porque debemos seguir el ejemplo de Cristo. Porque Cristo lo hizo. Cristo fue obediente. Dice la palabra que se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Cristo tenía una meta clara. Voy a ir a la cruz. Pero esa meta se la había fijado al Padre. De manera que Cristo se somete, obedece, dice que toma forma de siervo, dejó su trono de esplendor y de gloria y vino a nacer a un pesebre. Vino a nacer a este mundo, se hizo como uno de nosotros, pero también tomó forma de siervo. Vino, hizo milagros entre los pecadores, enseñó a los pecadores y aún tomó el tiempo para lavar esos pies sucios y mugrosos de los discípulos. Se humilló, les mostró con su ejemplo cómo funciona la humildad. Él pudo haber llegado con un trono y con un cetro a mandarlos a todos y a ejecutarlos, pero no, Él quiso darnos ejemplo de sometimiento al Padre, de humillación y de tomar ese papel de siervo, de pensar más en la necesidad de otro. Jesús no quería experimentar el castigo de la cruz, la separación y la muerte de la comunión con el Padre, esa separación de la comunión. Pero él lo pensó y tenía puesta su mirada por el gozo que vendría, por la redención que lograría y pensó más en la necesidad de nosotros como seres humanos que en su propia necesidad, muy seguramente. Ahora tenemos el ejemplo sublime de Cristo y lo que debemos pensar también es la aplicación también de Pedro. Pedro nos decía que Dios nos exaltará cuando nosotros nos humillamos. Y cuando yo miro a Cristo, después de que murió, de que fue sepultado, de que Dios le resucitó entre los muertos, le sentó a la diestra del Padre, está totalmente glorificado, está exaltado por el Padre. Qué glorioso es ver que Cristo se sometió, se humilló y Dios le exaltó. Ahora, para nosotros nos quedan muchas preguntas. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como superior y los demás en un estado inferior? ¿Estimas a los demás como superiores? ¿Estás pensando o estamos pensando en las necesidades de los demás? ¿O estamos pensando y viendo que los dones, los favores, mi familia, todas las cosas recibidas, el trabajo, la influencia, el éxito, viene por mí o viene por la poderosa mano de Dios? ¿Cómo también podemos estar plasmados y llenos de orgullo cuando nosotros estamos perdiendo la mirada de Dios y enfocándonos sobremanera en nosotros mismos? Así que mi ánimo en este día es a que podamos pedirle a Dios que nos ayude a ver si estamos cayendo en este pecado del orgullo, que podamos reconocerlo, ser agradecidos por todos sus favores, por todos sus dones. Pero si entendemos que hay orgullo en nuestras vidas, que podamos confesarlo al Padre, que podamos pedir perdón por ello, que podamos pedir a Dios la fortaleza, la sabiduría para también vencer ese orgullo, para revestirnos de la humildad, para considerar las necesidades de los demás más importantes y pensar más en otros. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, someternos a toda autoridad y sobre todo entender que si somos orgullosos, Dios nos derribará y muchas veces utilizará el quebrantamiento, puede ser una enfermedad, una desilusión, para que nosotros nos humillemos bajo su poderosa mano. No tenemos que pasar por esto, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos el orgullo y asimismo el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. Permanezcamos en humildad, sumisos unos con otros y que podamos también memorizar pasajes así como este de Filipenses 2 que nos ayudan a estar pensando como considerándonos a nosotros en un estado en que los demás están en un peldaño superior y yo me someto a ellos. Padre, a ti damos la gloria por tu palabra, por lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Y clamamos, Padre, que seas tú quien nos guíe en nuestro diario vivir, que perdones nuestro orgullo, perdones tantas veces que nos hemos exaltado a nosotros mismos, Señor, y que nos ayudes a conservarnos en humildad, a someternos bajo tu mano, Dios. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos, que el Señor les bendiga. Chao.